Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos concede de reunirnos para estudiar su palabra. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias, Dios, por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas, hermanas y hermanos que están en la sintonía con esta programación. En esta hora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Diríjanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa y nos hemos detenido en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 8, donde habla de la palabra de Dios. Hemos visto la importancia de la Biblia, las Escrituras. Hemos visto a Jesús con la espada en su boca, Jesús y la palabra de Dios. Estamos viendo el Espíritu Santo y la espada del Espíritu, Efesios 6:17, que es la palabra de Dios. Vimos cómo los escritores de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo estuvo presente en la vida de estos hombres que escribieron la Biblia. Hoy necesitamos cerrar este cuadro hablando de la trascendencia del Espíritu Santo para la vida nuestra. Llegar más allá de los límites. Usted recuerda que cuando el Señor Jesús se iba, le dijo a los discípulos que permanecieran en Jerusalén hasta que fueran investidos con poder de lo alto, hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y entonces, dice el Señor Jesús, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La clave, la unción del Espíritu Santo. Ser lleno, estar llenos y llenas del Espíritu Santo. En el libro de Efesios, en el capítulo 5, el versículo 18, el apóstol Pablo escribió: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La iglesia cristiana debe todo lo que tiene al sacrificio hecho por el Señor Jesús. Sin embargo, el seguimiento a ese sacrificio y quien ha trabajado para que sea efectivo y eficaz el sacrificio de una manera cercana, de una manera directa, es el Espíritu Santo. El Señor Jesús anunció la promesa del Padre, definiendo esta promesa del Padre como la llegada del Espíritu Santo, según Joel capítulo número 2. Pedro, en su discurso del Pentecostés, habló exactamente de la promesa del Padre, como lo anuncia Joel capítulo 2. El Espíritu Santo se derrama sobre los discípulos y apóstoles que perseveraron aquellos 10 días. Usted recuerda, 1 Corintios capítulo 15, que había un poco más de 500 personas que le dijeron adiós a Jesús. Pero 10 días después, el día 50, la fiesta de Pentecostés, de estos 500 solo quedaban 120. Y esos 120 fueron llenos del Espíritu Santo y entonces empezó la historia de la iglesia cristiana en realidad. Cuando vamos a la Biblia descubrimos que la unción del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo,
no es asunto solo del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también encontramos hombres llenos del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 1 al 3, se habla de que a Bezalel Dios lo llenó del Espíritu Santo y le dio sabiduría para crear, para diseñar, crear diseños y trabajar en los asuntos del tabernáculo. Dice Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 3, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Quien está hablando es Dios. Dice Dios, lo he llenado. De modo que en el Antiguo Testamento encontramos personas que fueron llenadas con el Espíritu Santo. Si usted lee en el capítulo 35, los versículos 30 y 31, encuentra el énfasis en lo que Dios había dicho. Dice el capítulo 35 de Éxodo, versículo número 30, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Dios llenando con su espíritu a una persona para hacer los trabajos en el tabernáculo. Cuando usted sigue mirando en el Antiguo Testamento, descubre algo interesante como que Moisés estaba lleno del Espíritu Santo. Números capítulo 11, versículos 16 17. Vamos rapidito. Números capítulo 11, versículo 16 y 17. Recuerde, estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Estamos trabajando con Josué 1:8 y estamos usando el método bíblico gramático descriptivo y nuestro empeño y afán es colocar la palabra de Dios de manera que alcancemos la meta de todo sermón, de toda predicación. Toda predicación debe ser bíblica, cristocéntrica, contemporánea. Bíblica debe estar enfocada y apoyada y enfatizada en la Biblia. Cristocéntrica debe exaltar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y descriptiva o contemporánea, tiene que resolver una situación actual, un problema de ahora. ¿Cuál es la mayor necesidad hoy día de cada miembro de iglesia? Ser lleno o llena del Espíritu Santo. El Señor Jesús detuvo a los discípulos para que recibieran la unción del Espíritu y entonces salieran a predicar. El Santo Espíritu ya fue dado. Ya todos tenemos acceso a recibir el Santo Espíritu, pero necesitamos cumplir con las condiciones en virtud de las cuales el Espíritu viene sobre cada uno de nosotros. Así que no es un asunto corporativo, es un asunto individual. Cada uno de los miembros, hombres y mujeres, necesitan cumplir con esas condiciones y entonces, en virtud de las cuales, reciben la unción del Espíritu Santo. Números capítulo 11, versículo 16. Mire qué interesante. Dice el verso 16, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo, y yo descenderé y habitaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no lo llevarás tú solo. Interesante cuando usted sigue leyendo, que descubre el cumplimiento de esta promesa de Dios. Versículo 25, dice el versículo 25, y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Y dice la Biblia
Estaban entre estos los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento, de manera que todos los escogidos, cada uno de esos 70, fue lleno del Espíritu Santo, tal como lo había prometido Dios. Recuerde que estamos presentando que es el interés del Señor Jesús que sus hijos, que cada cristiano y cada cristiana esté lleno y llena del Espíritu Santo. Estamos comenzando por el Antiguo Testamento, cómo el Antiguo Testamento habla de esa experiencia de ser lleno o llena del Espíritu Santo. Cuando la persona es llamada cristiana y no pasa más de ser una persona religiosa, significa que no está lleno o llena del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo le ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Sí, el Espíritu Santo le guía y le mueve. Sí, el Espíritu Santo esto, aquello. Sí, pero algo ha reservado esa persona, algo le falta por entregar a Dios para que el Santo Espíritu le llene completamente. Dios ha prometido su Espíritu a los que lo buscan. Dios no ha hecho una concesión especial para este o para aquel. El Espíritu Santo es dado a todos. Cuando el Espíritu Santo se derrama en Pentecostés, significa que toda la iglesia, en todos los tiempos, tiene la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Cuando usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, encuentra al Espíritu Santo dando órdenes, dictaminando, decidiendo, diciendo aquí sí, aquí no, ahora esto es lo que vamos a hacer. Él está al frente de la iglesia, es el comandante de la iglesia. Es incomprensible que usted sea parte de un ejército y no conozca a su comandante. De allí la importancia de conocer, comprender y entender lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Es un asunto de vida o muerte. No es un asunto opcional, es una orden, sed llenos del Espíritu Santo. Cuando seguimos leyendo en el Antiguo Testamento, encontramos que Josué fue lleno del Espíritu Santo. En el capítulo número 27 de Números, mire lo que dice la Biblia, Números capítulo 27, versículo 18 y versículo 19. Dice la palabra de Dios, Números capítulo 27, versículo 18, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Dios está dando una orden a Moisés de lo que debe hacer con relación a Josué. Versículo 22. Mire ahora lo que dice el versículo 22. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Esta actividad de imposición de manos, usted la encontrará en el Nuevo Testamento. Aquí en el Antiguo Testamento, Moisés está cumpliendo con la orden que le dio Dios. Pero en el Nuevo Testamento, usted descubre cómo los apóstoles imponían sus manos y las personas recibían el Espíritu Santo. Encontramos un modelo en el Antiguo Testamento de una realidad en el Nuevo Testamento. Capítulo 34 de Deuteronomio, versículo 9. Deuteronomio 34, 9 nos presenta en Hechos esta experiencia de Josué, un hombre que fue lleno del Espíritu Santo. Dice Deuteronomio 34, versículo número 9. Dice el verso 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Toda una práctica, una actividad de ser lleno del Espíritu Santo. Moisés lleno del Espíritu Santo. Ahora Josué lleno del Espíritu Santo. La obra de Dios no se hace con la mano o la fuerza humana.
Por eso, en Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Por qué hay tantos fracasos en la vida espiritual? Por la ausencia del espíritu. ¿Quién es el comandante? El espíritu. ¿Quién es el que sabe? El espíritu. ¿Quién convence los corazones? El espíritu. ¿Quién convence de pecado, de justicia y de juicio? El espíritu. ¿Quién sabe las palabras apropiadas en el momento indicado? El espíritu. ¿Quién es el espíritu de Dios? Usted no puede tener el éxito que Dios quiere en ausencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que hace la obra para la gloria de Dios. Es el Espíritu Santo la clave en toda la experiencia cristiana. Se necesita que estemos llenos y llenas del Espíritu Santo para conocer, comprender y entender la obra y la misión de Dios que cumplió Jesús, de Dios que cumplieron los apóstoles, de Dios que ha llegado hasta nosotros. Sin el Espíritu de Dios nos convertimos en un estorbo dentro de la causa de Dios. Y lo peor de lo peor es cuando nos ponemos a hacer las agendas que pertenecen a Jehová. Esto es lo que Dios tiene que hacer. Eso es un atrevimiento. Señor, quiero que haga esto. Es una falta de respeto. Es descubrir la agenda que Dios tiene para su pueblo, descubrir la agenda que Dios tiene para nuestra casa, descubrir la agenda que Dios tiene para mi vida. Ese es el método correcto. ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? No qué es lo que yo quiero con Dios. Nosotros estamos al servicio de Dios. Dios no está al servicio de nadie. Y eso se nos hace difícil entenderlo. ¿Cómo es posible que una iglesia cristiana, con la asistencia del Dios Todopoderoso, del Espíritu Santo Todopoderoso, de Jesucristo Todopoderoso y de los poderosos ángeles, no ha terminado una obra y van 2000 años? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Una y otra vez el Señor ha repetido, sin mí nada podéis hacer. Ha dicho Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué no enfatizamos más en Él? ¿Por qué no pasamos más tiempo en oración, en comunión con Él, para que nos habilite, nos capacite y nos prepare en el cumplimiento de la misión? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Un momento, esa no es la pregunta correcta. ¿Qué quiere Dios hacer conmigo? Ahí va diferente la cosa. La mies es mucha y los obreros poco. Fájense a trabajar. Eso no lo dijo Jesús. Él lo que dijo fue, rogad a vuestro Padre para que envíe obreros a su mies. El peso de todo esto está en los hombros de Jehová. El peso y la responsabilidad están en las manos del Espíritu Santo. Nosotros solo somos peones en este asunto. No somos los que tenemos que llevar la carga la lleva el Señor. Nosotros cumplimos con las tareas que Él hace a través de nosotros. Necesitamos entender la dinámica de esta cuestión. Es vergonzoso que la iglesia cristiana en 2000 años no haya terminado su misión, cuando tiene en sus manos la bendición de trabajar para el Dios Todopoderoso. Somos colaboradores con Dios. La obra es de Él, Él es el responsable. Rindámonos a Él. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Josué, un hombre lleno del Espíritu Santo. Otro ejemplo, y pudiéramos pasar este tiempo hablando de muchos ejemplos, pero terminemos aquí. Josué lleno del Espíritu Santo, pero Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 9 en adelante, mire usted la experiencia de dos hombres de Dios, cómo uno se retira y el otro recibe, como pidió, una doble porción. La verdad no sé calcular eso de la doble porción, pero bueno, fue lo que pidió Eliseo. Así que en el cielo le preguntaré a Eliseo y al Señor que cómo fue esa cosa, porque yo no la entiendo. Dice Segundo de Reyes capítulo 2, versículo 9 en adelante. Oiga qué interesante se pone esto. Cómo el Espíritu Santo viene sobre Eliseo. Ya todo el mundo sabía que Elías tenía los días contados, que lo iban a buscar para llevárselo vivo al cielo. Toda persona, bíblicamente hablando, toda persona que ha ido al cielo tiene que estar viva. Enoc estaba vivo. Elías se lo llevaron vivo. Moisés murió
pero lo resucitaron aquí en la tierra, Judas 9, para llevárselo vivo. Jesucristo murió, resucitó, San Juan capítulo 20, y le dijo a María, no me toque que no he subido a mi Padre. Mas subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. O sea, no me toque, yo no he subido. Tengo que preguntarle si el sacrificio fue suficiente, si todo está correcto, si hice toda la cosa bien. Si usted quiere ir al cielo, amigo, tiene que estar vivo. Cuando Cristo venga por segunda vez, dice el apóstol Pablo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tenemos que estar vivos para ir al cielo. Ahora, mire qué interesante se pone esto. Cuando Elías sabe que se va, los profetas saben que Elías se va. Ya saben por el Espíritu Santo que lo vienen a buscar, que se lo vayan a llevar al cielo. Qué cosa linda. Imagine usted, ay Señor, imagine usted lo emocionante, lo maravilloso, lo glorioso que es saber que Dios viene a buscarnos, que Jesús viene a buscarnos, que el cielo entero se vaciará para venir a buscarnos y saber que eso está pronto para ocurrir. La segunda venida del Señor Jesús. Deberíamos estar en estos días con una emoción, un entusiasmo tal que estaríamos predicando a toda hora y en todo momento y en todo lugar. He ido por tantos lugares y lo que a otros molesta, a mí me hace la vida tan feliz ver personas en la calle, en las esquinas, predicando el Evangelio. Algunos compran su altoparlante y ahí se ponen a predicar. En los autobuses, en los trenes, en cualquier lugar, hablando del Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Capítulo 2, segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Eliseo le está pidiendo a Elías una doble porción del espíritu que tenía Elías. Y es donde le digo que soy ignorante, yo no sé cómo una doble porción. Si usted lo sabe, Dios le bendiga, pero bueno, en mi mente pequeña, lo que pienso es que Eliseo le dijo, si tú estás lleno del Espíritu Santo, yo quiero estarlo mucho más. Y ahora dice el versículo número 11, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Una nube, una carroza celeste, una nave del cielo, tampoco sé, lo averiguaré cuando llegue allá arriba. Yo lo que sé que eso lo llevaron, compadre. Y dice ahora el versículo número 12, viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballos. Y dice, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Imagino a Eliseo diciendo, es el doble que yo quiero. Así que tomó el manto de Elías, lo rompió en dos partes y dijo, vamos a ver si esta cuestión funciona, vamos a poner esto en la cosa. Versículo 13, alzó luego el manto de Elías que le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado, y pasó Eliseo lleno con una doble porción del Espíritu Santo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Esto es una pequeña muestra del Antiguo Testamento, pero vamos a enfatizar en el Nuevo Testamento. Cuando venimos a la palabra de Dios, bueno, encontramos también a Miqueas, capítulo 3, versículo 8, donde Miqueas nos anuncia que él está lleno del Espíritu Santo y de poder. Nos dice Miqueas, capítulo número 3, versículo 8,
lo siguiente. Vamos a leerlo rapidito. Miqueas capítulo 3, versículo 8. El Espíritu de Dios es un tema fundamental en la Biblia. Vaya a la página de lavozdelconsolador.org y allí encontrará cientos y cientos de sermones acerca del Espíritu Santo. Le invito, si así lo quiere, que lea todo lo que la Biblia dice, todos los textos de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los textos que mencionan el Espíritu Santo. Hay 134 sermones acerca de el Espíritu Santo en toda la Biblia, comenzando en Génesis y terminando en el Apocalipsis. Puede copiar todos esos sermones. Recuerde, lavozdelconsolador.org. Puede copiarlo, puede predicarlo, puede compartirlo, lo que no puede venderlo, porque eso es propiedad de Jehová. Capítulo 3, versículo 8. Miqueas dice: Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Dice el profeta: yo estoy lleno de. Y así hay más experiencia en el Antiguo Testamento de personas que fueron llenas del Espíritu Santo. Pero el tiempo que nos queda, aprovechémoslo también hablando acerca de lleno del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Recuerde, la idea del método bíblico gramático descriptivo es despertar en usted la fe bíblica, porque la fe bíblica solo nace. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted no puede tener la fe de la Biblia si no se llena de la palabra de Dios. Si su mente está tan mal educada que es la que saca las conclusiones y la que saca la palabra final, usted está en problema. Es la Biblia quien tiene la palabra final. El trabajo de nuestra mente es ir a la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios descubrir los pasajes que son la voz de Dios que llegan a las conclusiones. Entonces son conclusiones de Jehová discernida a través del Santo Espíritu en nuestra mente para ser aplicada a la vida diaria. No es que usted piensa, que usted quiere, que usted opina, no. Es qué piensa Dios, qué opina Dios, qué cree Dios, qué es lo que Dios quiere que yo sepa. Entonces el cerebro que se conecta así con Dios comienza a ser recreado, regenerado. La mente comienza a ser transformada, la mente nace de nuevo, la mente es arrepentida, metamorfo, cambiada. Es una mente que comienza a ser perfilada conforme a la mente de Dios. Como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 2, versículo 16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si usted quiere la mente de Cristo, tiene que sumergirse en la Biblia. Tomar la mente y sumergirla en la Biblia. Tomar la mente y sumergirla en la Biblia. Queremos tomar la Biblia y sumergirla en nuestra mente y tener la mente nuestra como el filtro de la Biblia. Eso es una locura. Eso es una locura. ¿Por qué? La persona que más sabiduría se le dio en la tierra, Salomón, se cayó tan bajo, pero tan bajo, pero tan bajo, pero tan bajo, que se hizo instrumento del mismo diablo. La fuente de la mayoría de las sociedades secretas es Salomón. ¿Qué le pasó a Salomón? Todo ese potencial lo llevó por el camino equivocado. Se alejó de la palabra de Dios. Se alejó de Dios. ¿Y de qué le valió una mente tan poderosa? Le valió de nada. Y al final, lea el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lea los proverbios de Salomón. Amigo, amiga, no sé cuán brillante sea usted, pero si usted se retira de la Biblia, si usted se convierte en juez de la Biblia, usted está en problema. Necesitamos sumergir la mente en la palabra de Dios. Y entonces, el agua de vida, y entonces el Espíritu de Dios lo llenará usted por dentro y por fuera, pleró, llena del Espíritu Santo. La clave es Dios, su palabra nos lleva a Él. Acostumbre su mente a someterse a Dios y a su palabra, créale a Dios. Cuando era adolescente, descubrí en la Biblia un pasaje que me ha acompañado toda la vida. Cuando era adolescente, cuando era adulto y ahora que soy más que adulto. Y espero que me siga acompañando hasta que el Señor Jesús venga o hasta que Dios termine otra cosa. Proverbios capítulo 3, versículos 5 en adelante, dice la palabra de Dios:
Fíate de Jehová de todo tu corazón, confía en Jehová con toda tu mente y no te apoyes en tu propia prudencia, dice la Biblia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La palabra de Dios. Bueno, y siga leyendo en su casa el resto de Proverbios capítulo número 3. Aquí necesitamos avanzar porque ya estamos dándole la vuelta a la curva. Bien, vamos al Nuevo Testamento. El Señor Jesús se va de la tierra, se retira al cielo a seguir la segunda fase de su obra. El Santo Espíritu viene para trabajar con los discípulos, los apóstoles. El Señor Jesús dice sus palabras finales antes de despedirse y mire qué cosa linda cómo incluye el Santo Espíritu en sus palabras finales, las palabras de despedida. Hechos capítulo 1, Lucas registra estas palabras. Hechos capítulo número 1, versículo 4, versículo 5, versículo 8. Mire lo que dice la palabra. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. La promesa del Padre, Joel capítulo 2, el Espíritu Santo. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esperen la unción del Espíritu Santo, esperen el bautismo del Espíritu Santo. Y dice el versículo número 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús está hablando del Espíritu Santo y les está diciendo la importancia, la urgencia del Espíritu Santo. Bueno, ahora nosotros comenzamos a ver el historial de la iglesia cristiana. Recuerde que antes de Jesús comenzar a predicar y de antes de predicar los apóstoles, quien comenzó el asunto a anunciar la venida de Jesús fue Juan el Bautista. ¿Quién estaba presente en Juan el Bautista? Notará que en todas las personas que tienen que ver con la misión de Dios, el Espíritu Santo ha estado presente. El Espíritu Santo es la nota tónica, la nota clave. El Espíritu Santo es la persona imprescindible. El Espíritu Santo es la clave de todo este asunto. Vamos al libro de San Lucas. Lucas escribió el libro de los Hechos. Pues vamos al Evangelio según San Lucas a ver qué más nos dice Lucas con relación a esta situación. Mire qué cosa linda. San Lucas capítulo número 1, versículo 15. Recuerde, estamos con el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia es su solo intérprete. La Biblia se explica a ella misma. La Biblia explica la Biblia. Esa es la nota tónica de Dios, la nota tónica de Jesús, la nota tónica de los apóstoles. La Biblia, su propio intérprete. San Lucas capítulo 1, versículo número 15. ¿Qué dice el versículo 15? Dice la palabra de Dios, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿De quién están hablando? Están hablando de Juan el Bautista. ¿Desde cuándo fue lleno Juan el Bautista? Dice, desde el vientre de su madre. Dice, Gabriel le está hablando a Zacarías, y en el versículo número 12 dice, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y dice Gabriel, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Será grande. Jesucristo mismo dijo que no ha nacido otro de mujer más grande que Juan. Gabriel está diciendo lo que habló con Dios. Versículo 19. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Gabriel viene a decirle
a Zacarías que su niño, Juan el Bautista, sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su mamá. Una anciana que quería tener bebé y no había podido. Un anciano que hasta dudó de que se cumpliera la palabra de Dios. Y usted sabe cómo se molestó Gabriel al ver que Zacarías no creyó y le dijo, va a quedar mudo hasta que el niño nazca. Juan el Bautista entonces, número 1, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Interesante y hermoso ver cómo Elizabeth también fue llena del Espíritu Santo. Mire qué cosa linda. San Lucas capítulo 1, versículo 41. No sé a usted, pero a mí me apasiona la Biblia. ¿Por qué me apasiona la Biblia? Porque cuando la leo, pienso que estoy oyendo al mismo Dios que me está hablando. Por eso en la predicación me gusta citar la Biblia una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Porque para mí, en mi ignorancia, pienso que estoy oyendo a Dios. Mire qué cosa linda. El niño sería lleno del Espíritu Santo, pero la mamá, mire la mamá, versículo 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y dice ahora, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. El bebecito sería lleno, Elizabeth llena, pero ¿y el papá? Mire qué cosa linda ahora. El papá no se quedó atrás. Capítulo 1, versículo 67. San Lucas 1:67 dice, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. El niño lleno del Espíritu Santo, la mamá llena del Espíritu Santo, el papá lleno del Espíritu Santo. Imagine usted una familia donde papá, mamá, los hijos y las hijas, todos y todas estén llenos del Espíritu Santo. Caminan por esta tierra, pero son ciudadanos en tránsito. Ya no son de este mundo. Son ciudadanos del reino de los cielos, miembros de la familia de Dios. Solo pasan por aquí a cumplir una misión. No hay nada en esta tierra que le detenga. Su destino final, la patria celestial. Cuando usted tiene que viajar de un sitio a otro haciendo escala, la persona que le atiende en el mostrador le pregunta, ¿cuál es su destino final? A veces me dieron deseo de decirle el reino celestial, la patria celestial, la Canaán celestial. Y a veces miraba a alguna gente y me sonreía y le decía tal país o tal lugar. Y me sonreía. Me gustaría un día decirle, ¿cuál es su destino final? La Canaán celestial. Y sé que muy pronto vienen a buscarnos en ese, ¿qué jumbo ni jumbo? Yo pienso, bueno. Ay, Señor, dice que Dios pone las nubes por carroza. Y dice que el Señor viene con las nubes, que todo ojo le verá. Imagino yo la cantidad de nubes que van a venir para montarnos a todos nosotros y para irnos al cielo. Qué cosa linda. Qué cosa hermosa. Hay unos aviones que son tan cómodos, pero mire, pero tan cómodos, compadre. Pero tan cómodo, tan grande, tan espacioso. Que usted entra y el techo es alto. Todo es grande, todo es amplio. Y usted se sienta y el que se sienta al lado hay suficiente espacio y usted tira los pies para allá y se recuesta. Oye, madre mía, imagine usted este viajecito tan largo, desde aquí hasta allá arriba, cómo tienen que ser esas nubes de cómodas. Avancemos. Cuando leemos en la Biblia, San Lucas capítulo 4, versículo 1, mire quién estaba lleno del Espíritu Santo. Lucas 4:1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Juan el Bautista lleno del Espíritu Santo, Elizabeth llena del Espíritu Santo, Zacarías lleno del Espíritu Santo, Jesús lleno del Espíritu Santo. Y la Biblia sigue diciendo cosas hermosas como Hechos capítulo 2, versículo número 4. En el día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo y entonces dice la palabra de Dios, Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Todos los apóstoles llenos del Espíritu Santo, los discípulos llenos del Espíritu Santo, 120 personas que estaban en el aposento alto, todas fueron llenas del Espíritu Santo. La iglesia empezó, si se puede decir así,
con el derramamiento del Espíritu Santo en la proclamación del mensaje. Claro, la iglesia comenzó con el Señor Jesús, pero ahora que Jesús se fue y el Santo Espíritu se derramó, Cristo fue entronizado en el cielo y ahora inicia la misión de la iglesia o continúa la misión de la iglesia. La preparación fundamental, esencial, fue la unción del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, versículo 4. Ahora, mire qué dice Hechos capítulo 13, versículo número 52. Mire qué cosa linda. Hechos capítulo 13. Mire qué cosa hermosa. Me gusta la Biblia. Versículo 52. Hechos 13, 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cómo pretendemos hacer la obra de Dios vacíos del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos esperar grandes resultados vacíos del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos esperar que la gente sea cambiada y transformada sin la presencia del Espíritu Santo? Hay personas que se convierten, hay personas que aceptan la verdad que le presentamos, pero la pregunta es, ¿esas personas han sido tocadas por el Espíritu de Dios? ¿Han sido cambiadas por el Espíritu de Dios? ¿Han nacido de nuevo? ¿Han sido transformadas? Entonces, la pregunta es, ¿la persona que está presentando la palabra ya lo fue? Nadie puede dar lo que no tiene. Necesitamos la experiencia del nuevo nacimiento, de la regeneración, de la conversión, del arrepentimiento. Necesitamos tener esa experiencia para que el Santo Espíritu nos tome como instrumentos y haga lo mismo en la otra persona. Necesitamos ser llenos y llenas del Espíritu Santo. Eso es de vida o muerte. No es opcional. Y mientras peor se pone el mundo, más ungidos y ungidas del Espíritu necesitamos estar. El argumento se debate con otro argumento. Y si usted cae en el terreno de Satanás, se fastidió. Usted no le va a ganar al diablo con un argumento. Con Satanás solo se combate con así dice la palabra de Dios. Escrito está en la Escritura, escrito está. Igualito como lo hizo Jesús. No argumente con Satanás, presente la palabra de Dios. No caiga en las trampas del enemigo, presente la palabra de Dios. Todos sabemos cómo piensan las personas que viven en el viejo mundo y que les encanta hablar y discutir y aquí, no puedo olvidar ese amigo en la Universidad de Sagunto, en España, que venía con ganas de discutir, porque a la gente le encanta discutir, le encanta, le encanta hablar. Hay gente que le gusta hablar y hablar no le importa lo que sea. Pastor, les tengo una pregunta. Sí. ¿Su pregunta tiene que ver con la Biblia? Sí. ¿Usted ha leído la Biblia? No. ¿Usted nunca ha leído la Biblia completa? No. ¿Y cómo usted va a preguntar y discutir de lo que usted no sabe? Vaya así, léala y cuando yo vuelva por acá, hablamos. Y se quedó seco el tipo porque lo quería discutir para pasar un rato, porque hay que discutir, porque cuando uno discute uno se desahoga y yo quiero discutir, ¿qué me importa a mí que yo sepa o no sepa? Y el Espíritu tocó el corazón de este hombre. Pasaron 2 años. Luego nos encontramos en Valencia y entonces allá viene el amigo. Aquí viene el amigo. Pastor, ¿se acuerda de mí? Sí, claro que sí. Gracias por el consejo que me dio. Me molesté un poco, pero me fui a mi casa y me dije, verdad, tienes razón, porque ¿qué voy a hablar yo de la Biblia si no la he leído? Y empecé a leer la Biblia, y empecé a estudiar la doctrina, y empecé a profundizar, pastor, y me bauticé. Y mire ese que está ahí, sí, ya lo evangelicé, también se bautizó, y vine y me da un abrazo. Y las lágrimas le corrían. Necesitamos la dirección del Espíritu de Dios, necesitamos llenarnos de la Biblia, no más argumentación. No argumente, cite la palabra de Dios. La Biblia dice, Dios dice, como hacía Jesús con los escribas y los fariseos. ¿Cómo leéis? ¿Cómo está escrito? Pero para eso, amigo, tiene que leer la Biblia, tiene que sacar tiempo para la Biblia, tiene que llenarse de ella. Cuando seguimos leyendo en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, el versículo número 8, mire quién aparece lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4. Versículo 8, la Biblia es un manantial, la Biblia es hermosa. Hechos capítulo 4, versículo 8. Dice el versículo 8, entonces Pedro
lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Sí, en el capítulo 2, versículo 4 del libro de los Hechos dice que todos los discípulos y los apóstoles fueron llenos. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y aquí certifica que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro, el que vendió a Jesús, el que negó a Jesús, Pedro, el que blasfemó, ese Pedro en Pentecostés, perdonado por Dios, fue lleno del Espíritu Santo. En el capítulo 6, versículo 5, encontramos a Esteban lleno del Espíritu Santo. En el capítulo 7 de los Hechos, versículo 55, mire qué cosa linda dice con relación a Esteban. Capítulo 7, versículo 55, dice la palabra de Dios: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y finalmente, agradecemos por el tiempo que Dios nos concede, pero finalmente Bernabé aparece lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 11, mire qué cosa linda dice de Bernabé, qué testimonio tan tierno, tan hermoso acerca de este hombre de Dios. Hechos capítulo 11, versículos 22 al 24. Mire qué cosa linda. Dice el versículo 22, 11, 22. Llegó la noticia de que estas cosas, Samaria estaba siendo predicado el Evangelio, la gente estaba recibiendo el Evangelio, la gente estaba conociendo de la palabra de Dios. Y entonces esa noticia llegó a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y dice el versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con esos propósitos de corazón, con lo más profundo de su ser, dice, permaneciesen fieles al Señor. Porque, dice ahora de Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Aterricemos, amigo, amiga, hermano, hermana. ¿Quiere usted ser lleno? ¿Quiere usted ser llena del Espíritu Santo? La mayor y más grande necesidad de hoy día en el mundo cristiano es ser lleno del Espíritu Santo. Dice el versículo, y una gran multitud fue agregada al Señor. He visto muchos milagros obrados por el Espíritu Santo, muchos corazones tocados y cambiados por el poder del Espíritu Santo. ¿Quiere usted ser del ejército del Señor? ¿Quiere usted ser una respuesta del cielo a las preguntas e inquietudes de los seres humanos? ¿Acepta usted en esta hora que el Santo Espíritu venga a su vida y le llene completamente, le lave, le limpie, le cambie, le transforme, le convenza de pecado, de justicia y de juicio? ¿Acepta ser un instrumento del cielo? ¿Acepta ser un hijo o una hija de Dios? ¿Acepta ser miembro de la familia de Dios? Porque dice el apóstol Pablo en Romanos 8:14, porque si soy guiados por el Espíritu de Dios, entonces somos hijos de Dios. ¿Quiere usted ser un hijo de Dios, una hija de Dios? Y levante la mano conmigo y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, gracias por darnos su palabra. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Padre, gracias por darnos el Espíritu Santo. Padre amado, hoy nos entregamos en su mano santa. Hoy le rogamos, Señor, que el Espíritu venga a nuestra vida y nos llene con su presencia. Hoy le rogamos que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Hoy le rogamos que nos cambie y nos transforme. Hoy rogamos, Padre, que el Santo Espíritu haga que le amemos a usted por sobre todo y que amemos su santa palabra. Padre, que el Espíritu nos guíe y nos instruya en el conocimiento de la verdad. Para amarle a usted, Señor, para amar a Jesús, para amar al Espíritu Santo, para amar el cielo y los ángeles, para amar a los seres humanos que perecen. Señor, le rendimos todo en su mano santa. Venga Espíritu Santo con su espada bendita y rompa todas estas cadenas que nos atan.
rompa todos estos complejos y todas estas cosas y cámbienos y haga de nosotros una nueva criatura. Como dijera Jesús, Santo Espíritu, queremos nacer de nuevo y vivir para la gloria de su nombre. Padre amado, se lo rogamos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor.